¿Alguna vez has oído hablar del mito de Narciso, el joven que se enamoró de su propia imagen? Pero, ¿y si te dijera que su historia encierra una advertencia poderosa sobre el amor propio? No el saludable, sino el excesivo, el que nos ciega y nos atrapa, el que puede destruir todo a su alrededor. Pero, ¿qué fue lo que realmente le ocurrió a Narciso? ¿Cómo la vanidad y la obsesión con uno mismo pueden llevar a la ruina? Acompáñame hasta el final y descubre la verdadera historia detrás de este mito clásico. Una historia que te hará replantearte lo que realmente significa amarse a uno mismo. Desde tiempos antiguos, los sabios han dicho que nadie puede amar verdaderamente a otros sin antes amarse a sí mismo. El amor propio se veía como algo esencial, una fuerza que otorgaba confianza y equilibrio. Sin embargo, como todo en la vida, necesitaba límites. Cuando se convertía en obsesión, dejaba de ser una virtud y se transformaba en una prisión. Ese fue el caso de Narciso. Desde muy joven su belleza despertó fascinación y admiración. Quienes lo veían sentían que estaban en presencia de algo casi divino, una perfección rara. Su cabello resplandecía al sol, sus ojos eran tan profundos como los lagos en calma, y su porte reflejaba una confianza inquebrantable. No había quien no quedara cautivado por él. Pero el problema era que Narciso lo sabía, y conocer demasiado bien la propia grandeza puede ser una carga peligrosa. Caminaba por los campos y bosques como si el mundo existiera solo para admirarlo. Jóvenes y ninfas se enamoraban de él a primera vista, le declaraban su amor con dulces palabras, le ofrecían flores y le hacían promesas de devoción. Pero a Narciso no le importaba. Para él, el afecto de los demás era una molestia, una distracción innecesaria. Su corazón era de piedra, cerrado a cualquier sentimiento que no fuera su propia admiración. Pero como ocurre con todos los destinos trazados por los dioses, la historia de Narciso no fue un accidente. Antes de que su vanidad lo condenara, otra historia ya se estaba tejiendo, una que involucraba a una joven ninfa cuyo destino sería tan trágico como el suyo. Su nombre era Eco. Mucho antes de que Narciso encantara a todos con su belleza, había una ninfa que llenaba los valles y bosques con su melodiosa voz. Se llamaba Eco y era diferente de todas las demás. Mientras muchas preferían la tranquilidad de las aguas o la suavidad de la brisa, Eco amaba el sonido de las palabras. Hablaba sin cesar, contaba historias, hacía preguntas y contagiaba su alegría allá por donde iba. Sus amigas la adoraban. Con Eco cerca nunca había silencio ni aburrimiento. Su energía era vibrante y su presencia acogedora. Caminaba por los bosques, danzaba junto a los arroyos y pasaba horas conversando con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. Pero su pasión por las palabras también era su rasgo más peculiar. Si una conversación comenzaba, Eco era la última en hablar. No por terquedad ni descortesía, sino por un impulso natural. Siempre tenía una respuesta, un comentario, una nueva historia que añadir. Este rasgo, que para muchos era simplemente divertido y entretenido, un día cambiaría su destino para siempre. Porque en un mundo donde los dioses caminaban entre los mortales y las pasiones podían sellar destinos, incluso la cualidad más inocente podía convertirse en una maldición. Por encantadora que fuera, Eco tenía una costumbre que no todos apreciaban. Nunca dejaba que una conversación terminara sin decir la última palabra. Si alguien contaba una historia, ella añadía un detalle. Si le hacían una pregunta, respondía y enseguida hacía otra. Incluso cuando el tema parecía agotado, Eco encontraba la manera de alargarlo unos momentos más. Las demás ninfas, aunque la querían, a veces la encontraban agotadora. Algunas sonreían y lo dejaban pasar, otras ponían los ojos en blanco en secreto, pero nadie tenía el valor de reprenderla. Al fin y al cabo, su entusiasmo era genuino, su alegría contagiosa. Además, su charla incesante la convertía en una gran compañía, especialmente para aquellos que preferían escuchar más que hablar. Pero había un problema mayor. En un mundo gobernado por dioses temperamentales y vanidosos, hablar demasiado podía ser peligroso. Y Eco, sin saberlo, estaba a punto de cruzarse con alguien que no tenía paciencia para las palabras en exceso. Esa persona era Hera, la reina de los dioses. En el Olimpo todos sabían que Zeus, el rey de los dioses, tenía un gran defecto. La fidelidad nunca fue su fuerte. Constantemente buscaba nuevas pasiones, enamorándose de mortales y ninfas, muchas veces sin preocuparse por las consecuencias. Su poder y encanto hacían que pocos pudieran resistirse a sus avances. Para muchas ninfas, ser cortejadas por el gran Zeus era un honor, un privilegio que las hacía sentirse especiales, aunque solo fuera por un breve instante. Sus amoríos eran
tan numerosos que se convirtieron en un secreto a voces entre los dioses y los habitantes de la tierra. Zeus adoptaba diferentes formas para acercarse a sus conquistas sin ser reconocido. Se transformaba en animales, en brisas suaves o incluso en gotas de lluvia dorada. Siempre encontraba la manera de conseguir lo que quería. Pero Zeus no era un dios libre. Tenía una esposa, Hera, quien ya no soportaba más sus infidelidades. Y por más que él intentara ocultar sus aventuras, ella conocía demasiado bien sus trucos. Hera estaba harta de ser engañada y comenzaba a sospechar que una vez más su esposo andaba tras nuevas conquistas. Lo que aún no sabía era que pronto se cruzaría con Eco, y este encuentro cambiaría el destino de la ninfa para siempre. Hera, la reina de los dioses, había sido traicionada incontables veces. Su orgullo no le permitía aceptar las aventuras de su esposo en silencio. A lo largo de los años, había castigado a varias de las amantes de Zeus e incluso a los hijos ilegítimos que él engendró. Pero por más que intentara detenerlo, sus sospechas siempre volvían, como una sombra que nunca la abandonaba. Esta vez Hera sentía en lo más profundo de su ser que Zeus tramaba algo otra vez. Algo le decía que su esposo rondaba por las montañas, seduciendo a las ninfas con sus promesas vacías. Pero no quería solo sospechas, quería pruebas. Decidida a atraparlo en el acto, Hera ideó un plan. Sin avisar a nadie, descendió del Olimpo y comenzó a recorrer los bosques y valles, buscando cualquier rastro de su presencia. Su mirada afilada escudriñaba cada rincón, buscando huellas, señales, cualquier indicio que delatara al rey de los dioses. Lo que no sabía era que Ma estaba a punto de ser engañada, y la responsable de ello sería Eco, la ninfa que hablaba demasiado. Como de costumbre, Eco deambulaba por las montañas, disfrutando de la belleza de la naturaleza y charlando sin cesar con las otras ninfas. Fue entonces cuando a lo lejos notó algo extraño. Hera se acercaba. Su mirada era intensa, sus pasos firmes. La ninfa supo de inmediato lo que eso significaba. Zeus estaba cerca y su esposa había venido a buscarlo. El problema era que, en ese preciso momento, varias ninfas estaban con Zeus, embelesadas por sus seductoras palabras. Si Hera las encontraba, el castigo podía ser terrible. Eco no lo dudó. Tenía que actuar rápido. Sin pensarlo dos veces, se interpuso en el camino de la diosa y antes de que pudiera avanzar más, comenzó a hablar. Hera, qué honor verte por aquí. ¿Qué te trae a las montañas? ¿Estás dando un paseo? ¿Buscas algo? Oh, qué hermoso está el bosque en esta época del año. ¿Sabías que los arroyos aquí tienen un agua tan pura que reflejan el cielo como un espejo? Y las flores. Nunca he visto praderas tan coloridas como las que florecen en estos senderos. Mientras Eco hablaba sin parar, las ninfas a lo lejos tuvieron tiempo de escapar. Zeus, por su parte, desapareció con el viento como siempre hacía. Cuando las cosas se complicaban, ella miró a Eco, sus ojos ardiendo con la intensidad de una tormenta a punto de estallar. ¿Cómo te atreves?, gruñó Hera, su voz cargada de una furia imparable. Usaste tu lengua para engañarme, para distraerme de lo que yo sabía que estaba ocurriendo. Con un gesto rápido y despiadado, Hera alzó la mano y Eco sintió una oleada de dolor que casi la hizo caer de rodillas. La diosa no solo había descubierto su engaño, sino que también la castigaría de una manera cruel y definitiva. Eco intentó hablar, pero sus palabras se desvanecieron, como si quedaran atrapadas en su garganta. Ya no podía pronunciar nada más que ecos, repitiendo las últimas palabras que escuchaba de los demás. Hera, con una expresión severa y la ira aún ardiendo en sus ojos, contempló a Eco, quien intentaba desesperadamente hablar en vano, sus palabras atascadas, como si su lengua hubiera sido sellada por un hechizo. El castigo de Hera no sería algo simple. La diosa quería algo más cruel, algo de lo que la ninfa jamás pudiera escapar. A partir de ahora solo podrás repetir las últimas palabras que escuches, dijo Hera con un tono frío, casi imperceptible. No más palabras propias, no más respuestas, no más historias. Serás forzada a ser un eco vacío, una sombra de las palabras de otros. Eco intentó protestar, pero no pudo. Miró a la diosa con los ojos llenos de dolor y confusión, y en lugar de una respuesta propia, de su boca solo salió el reflejo de la última palabra que había oído. Oído. Era lo único que podía decir y supo que, a partir de ese momento, su vida cambiaría irremediablemente. Lo que antes había sido una cualidad admirada, su facilidad de comunicación, su energía contagiosa, ahora se había convertido en su eterna condena. Ella, que amaba ser el centro de las conversaciones, estaba ahora destinada a vivir en un silencio ensordecedor, sin poder expresar nunca más sus pensamientos ni sentimientos verdaderos. Solo repetiría lo que otros dijeran.
sin poder darle voz a su propio corazón. Esta transformación fue como un golpe profundo en el espíritu de Eco. Su esencia comenzó a desvanecerse poco a poco, y ella, que había sido una ninfa alegre y habladora, se convertiría en nada más que un reflejo, una sombra sin voz propia. Pero lo peor aún estaba por venir. El destino de Eco se entrelazaría con el de otro ser que también aprendería, de manera trágica, el peso del egoísmo y la vanidad. Ese ser era Narciso. Narciso nació en un valle lejano donde las flores florecían en colores vivos y los ríos corrían tranquilos, reflejando el cielo azul. Su madre, Liríope, una hermosa ninfa, quedó cautivada por el hijo que había concebido con el dios del río Céfiso. Desde el momento en que lo sostuvo en sus brazos, supo que sería diferente. La belleza del niño era extraordinaria, un encanto que iba más allá de su apariencia, casi etéreo. Su cabello dorado brillaba al sol, su piel parecía esculpida por la propia naturaleza y sus ojos tenían la profundidad de las aguas más serenas. Los dioses que lo veían quedaban fascinados y hasta los animales y las flores parecían aplaudir su presencia, reverenciando su gracia natural. Liríope, maravillada por tal perfección, comprendió que su hijo sería alguien especial. Sin embargo, la vida de Narciso, a pesar de su belleza, estaba marcada por un destino oscuro que Liríope aún no lograba entender del todo. En una ocasión, preocupada por el futuro de su hijo, Liríope buscó a Tiresias, el famoso vidente ciego, conocido por su sabiduría y sus dones proféticos. Quería saber qué le deparaba el destino a Narciso, temiendo que su belleza lo llevara por un camino peligroso. Cuando el vidente la miró con sus ojos ciegos, sus palabras fueron pesadas, como si una sombra se cerniera sobre él. Tu hijo tendrá una larga vida llena de gloria, pero Tiresias hizo una pausa, como si estuviera absorbiendo la energía del destino. Vivirá grandes hazañas, pero si alguna vez contempla su propio reflejo, lo perderá todo. Nunca debe ver su imagen, porque el amor por sí mismo lo consumirá. Liríope, inquieta por la profecía, abandonó al vidente, sabiendo que aunque la vida de Narciso estaría llena de promesas, también estaría marcada por la tragedia. No entendía completamente el significado de la profecía, pero una sensación de mal augurio la llevó a tomar decisiones que alterarían el curso de la vida de su hijo. Liríope vagó sin rumbo por los bosques, con las palabras de Tiresias resonando en su mente. Si ve su propio reflejo, la profecía la inquietaba, una sensación de peligro flotaba en el aire. ¿Qué quería decir realmente el vidente? ¿Qué podía ser tan fatal en que Narciso se viera a sí mismo? La duda la atormentaba, pero ella era una madre protectora y no podía permitir que su hijo corriera el riesgo de sufrir una tragedia. Así que decidió actuar con precaución. Si lo que Tiresias había dicho era cierto, debía asegurarse de que Narciso nunca tuviera la oportunidad de ver su propia imagen. Con esto en mente, Liríope comenzó a cambiar el rumbo de la vida de Narciso. Hizo retirar todos los espejos y cualquier objeto que reflejara su imagen. Lo hizo vivir en aislamiento, lejos de fuentes de agua o superficies brillantes. Sabía que la vanidad de su hijo era inmensa y temía que al enfrentar su propia perfección, quedara atrapado en ella. Narciso, aún joven, no entendía las acciones de su madre. No conocía la profecía y se sentía perturbado por las restricciones que le imponían. Sus amigos, los demás jóvenes del pueblo, podían mirarse en las aguas del río y en los espejos de las casas, pero él no. Algo en su madre le hacía sentir que había un gran secreto detrás de todo esto. Comenzó a preguntarse por qué lo trataban de manera tan diferente. ¿Por qué no puedo ver mi rostro, madre?, preguntó una vez con un matiz de frustración en la voz. Liríope lo miró, sus ojos reflejando miedo y preocupación, pero no respondió directamente. En su lugar, lo abrazó con fuerza, pidiéndole paciencia y confianza. Lo amaba profundamente, pero sabía que el mayor peligro para él sería descubrir lo que aún no sabía. Su propia belleza, Liríope no estaba dispuesta a correr ningún riesgo. Lo que sabía de la profecía era claro. Narciso nunca debía verse a sí mismo y la única forma de protegerlo de su destino era evitar que tuviera cualquier reflejo. Su amor por él era inmenso y el temor de verlo perderlo todo por una simple mirada la consumía. La solución era mantenerlo alejado de cualquier cosa que pudiera mostrarle su imagen, y estaba decidida a hacerlo, sin importar el costo. Organizó la vida de Narciso de tal manera que nunca tuviera la oportunidad de ver su reflejo. Cuando salía a jugar, su madre lo vigilaba a la distancia, asegurándose de que no se acercara a lagos o ríos donde el agua pudiera reflejar su imagen. Ninguna superficie pulida ni espejo podía estar a su alcance.
y para asegurarse de que no sintiera curiosidad, le repetía constantemente que su reflejo era algo que nunca debía ver, porque algo terrible podría suceder. Narciso en aquel momento era demasiado joven para comprenderlo completamente, pero la imposición de esas reglas le causaba incomodidad. Sentía que lo trataban de manera diferente, casi como si fuera un prisionero en su propia vida. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía sus propios planes y un día, sin que el Eríope pudiera preverlo, la vida de Narciso tomaría un giro que jamás hubiera imaginado. ¿Cómo te atreves a pensar que alguien como yo podría interesarse en ti?, diría Narciso con una sonrisa que rozaba la arrogancia. Soy demasiado hermoso como para perder mi tiempo con alguien que no me haga admirar aún más mi propia perfección. Le encantaba ser adorado, pero nunca estaba dispuesto a corresponder el amor que otros le ofrecían. Su deseo de ser constantemente admirado, sin involucrarse realmente, lo alejaba cada vez más de los demás. Para Narciso el mundo existía solo para contemplarlo, y no necesitaba a nadie más que a sí mismo. Cada rechazo que daba solo intensificaba los sentimientos de sus pretendientes. Pero esto no le importaba a Narciso. Lo que él no sabía era que el corazón de alguien estaba a punto de romperse de una manera que jamás podría imaginar. ¿Y quién sería la próxima víctima de su egoísmo? Una ninfa llamada Eco, que lo observaba desde lejos, sintiendo ya el dolor de un amor imposible. En un día claro y fresco, cuando el sol brillaba suavemente sobre los bosques y los valles, Eco paseaba por las montañas como solía hacer. Amaba explorar la naturaleza. Su energía vibrante siempre la mantenía en movimiento, hablando y cantando con los árboles y los animales. Sin embargo, aquel día, algo inesperado ocurrió. Mientras caminaba por el valle, Eco escuchó el sonido de unos pasos a la distancia, suaves y rítmicos. Curiosa siguió el sonido y pronto se encontró con una visión que le dejó sin aliento. Narciso, con su radiante belleza, caminando a orillas de un río. Su cabello dorado brillaba con la luz del sol y sus ojos resplandecían con la intensidad de las estrellas. Eco, que nunca había visto algo tan hermoso, quedó cautivada de inmediato. Su corazón latía con fuerza y una emoción desconocida se apoderó de su ser. Eco sabía que acercarse a él era imposible, pues su propia maldición le impedía hablar libremente. Aún así, no podía evitar contemplarlo, hechizada por la gracia con la que se movía, por la perfección de sus gestos. Era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido y en ese momento solo existiera él. Por más que Eco intentara acercarse, el miedo a su propia incapacidad para hablar la detenía. Ella, que siempre había sido tan habladora, ahora se veía consumida por una pasión silenciosa, incapaz de expresarse. Aunque su corazón latiera con fuerza, solo podía observarlo desde la distancia, deseando hablar, pero sabiendo que la maldición de Hera se lo impedía. Narciso, inmerso en sus propios pensamientos, no notó la presencia de Eco. Caminaba con la confianza de alguien que sabía que todos a su alrededor quedaban fascinados por su apariencia, y sus ojos, llenos de un placer egoísta, solo se fijaban en sí mismo. Por mucho que lo intentara, Eco sabía que ese amor era imposible. Nunca podría hablar con él, y él, tan absorto en su propia perfección, jamás la notaría. Eco no podía dejar de pensar en Narciso. Sus ojos, tan profundos como lagos tranquilos, estaban grabados en su mente, y su corazón latía más rápido con cada día que pasaba. Con cada paso que daba por los bosques y valles, el sonido de su voz, antes tan alegre y llena de vida, ahora parecía perdido, sin rumbo. Solo quería estar cerca de él, mirarlo sin ser vista, pero su maldición la convertía en prisionera del silencio. Lo seguía en silencio, siempre a la distancia, observando cómo se movía con gracia entre los bosques y arroyos, admirado por todos los que lo encontraban. Parecía que el mundo giraba a su alrededor, y Eco, una simple ninfa con un amor imposible, se sentía cada vez más invisible. Pero a pesar de ello no podía alejarse. El amor que sentía por él era como una llama ardiente dentro de su pecho, intensa e inextinguible, aunque supiera que nunca tendría la oportunidad de confesarlo. Eco intentó de todas las formas posibles acercarse a Narciso, esperando que de alguna manera sus caminos se cruzaran. Comenzó a esperarlo en los senderos que él solía recorrer, con la esperanza de que en algún momento coincidieran, pero cada vez que esto ocurría, solo podía mirarlo, paralizada por la imposibilidad de hablar. Su corazón se oprimía, deseando expresarse, pero su destino, marcado por la maldición de Hera, le impedía hacer otra cosa que repetir lo que otros decían. Lo que Eco no sabía era que en algún momento se encontraría cara a cara con Narciso y ese encuentro cambiaría, todo de una manera que nunca habría imaginado. Una mañana,
Con el cielo despejado y los árboles susurrando con el suave viento, Eco, una vez más, observaba a Narciso desde lejos, esperando el momento adecuado para quizás acercarse y hablarle. Lo vio caminar junto a un arroyo cristalino, sus pasos firmes y gráciles, como si el mundo estuviera a sus pies. Eco sintió que aquel era el momento. Nerviosa pero decidida, se dispuso a acercarse. Su corazón latía con fuerza y la ansiedad hacía temblar sus manos. Sin embargo, cuando comenzó a caminar en su dirección, una rama seca crujió bajo sus pies, haciendo un ruido fuerte que llamó la atención de Narciso. Él se detuvo y miró a su alrededor, tratando de identificar de dónde provenía el sonido. Sus ojos, curiosos y alerta, buscaban cualquier señal de vida cercana. Eco, presa del pánico, sabía que no podía simplemente decir «estoy aquí», ni nada más. La maldición le impedía hablar libremente. En su lugar, susurró con voz baja y angustiada: «Estoy aquí». Narciso, confundido, miró alrededor pero no vio a nadie. Entonces habló, con una voz suave pero ligeramente impaciente: «¿Quién está ahí?». Eco, una vez más, no pudo hacer otra cosa que repetir sus palabras, su voz atrapada, incapaz de expresar lo que realmente quería decir. Su corazón se rompió en pedazos. Lo miró con una mezcla de adoración y desesperación, deseando poder confesarle lo que sentía, pero lo único que pudo decir fue: «¿Quién está ahí?». Narciso frunció el ceño, aún sin comprender lo que sucedía. Dio unos pasos más, cerca y molesto preguntó: «¿Qué quieres de mí?». Eco, incapaz de expresar sus verdaderos sentimientos, simplemente repitió la pregunta como si su voz tuviera vida propia, fuera de su control. «¿Qué quieres de mí?». La frustración de Narciso comenzó a crecer. Miró a su alrededor, esperando ver alguna broma o truco, pero no había nadie más que él y aquel extraño eco en el aire. Pensando que se trataba de algún juego, su irritación aumentó. Con tono severo dijo: «Vete, no tengo paciencia». Para esto Eco, sintiendo el golpe de sus palabras, repitió una vez más, pero ahora con un dolor profundo en su corazón: «Vete». Con eso Narciso se alejó rápidamente, sin mirar atrás, sin darse cuenta de la tristeza inmensa que acababa de causar. Eco permaneció allí, paralizada, con los ojos llenos de lágrimas que no podía derramar. Su amor por Narciso era como una llama ardiente en su pecho, pero él la despreciaba sin siquiera darse cuenta. El viento soplaba con fuerza, como si intentara ahuyentar los pensamientos angustiantes de Eco, pero nada podía aliviar el peso en su corazón. La indiferencia de Narciso fue un golpe cruel, una herida que la dejó vacía por dentro. Con el paso del tiempo, Eco comenzó a desvanecerse en la soledad del bosque, hasta que solo quedó su voz, repitiendo palabras sin dueño, vagando eternamente, entre los árboles y montañas, un eco de su amor perdido. Eco no entendía por qué el amor que sentía por Narciso tenía que ser rechazado tan cruelmente. Sabía que nunca podría ser feliz con él, pero al menos quería que él supiera la intensidad de sus sentimientos. Sin embargo, en el mundo de Narciso, egocéntrico y ensimismado, no había espacio para alguien como ella. Eco fue consumida por un dolor que nadie más podía comprender, un dolor que le hizo perder toda voluntad de vivir. El tiempo pasó, pero el sufrimiento de Eco no disminuyó. Aislada en las profundidades del bosque, vagaba sin rumbo, siempre en silencio, demasiado débil para hablar. Su cuerpo se marchitaba con el paso de los días, y la vitalidad que una vez la impulsó ahora parecía un recuerdo lejano. Eco dejó de comer, de beber y de preocuparse por el mundo. Su única compañía era la soledad, y la soledad nunca había sido tan cruel como en ese momento. Pasaba sus días entre los árboles, buscando consuelo en las sombras, pero nada parecía aliviar el peso en su pecho. Las palabras que alguna vez fueron sus aliadas, ahora se habían convertido en una tortura interminable. Solo podía repetir lo que escuchaba, sin poder expresar lo que realmente sentía. Esto hacía que su dolor fuera aún más intenso, pues cada sonido que resonaba en su mente era un recordatorio de lo que nunca podría compartir con Narciso. Y su sufrimiento no era solo el reflejo de un amor no correspondido, sino también el peso de la humillación que él le había causado. La herida de su rechazo era tan profunda que ya no se reconocía a sí misma. Eco se preguntaba por qué había sido maldecida con ese destino, por qué no podía ser como las otras ninfas, que hablaban libremente y expresaban sus sentimientos, sin restricciones. Con el tiempo, las demás ninfas empezaron a extrañarla, pero Eco estaba tan alejada de todo que incluso cuando la llamaban no respondía. Sus amigas la buscaron en los claros del bosque, pero nunca la encontraron. Eco ya no formaba parte del mundo que alguna vez la acogió con risas y conversación.
Estaba perdida en su propio sufrimiento, incapaz de escapar del ciclo de dolor y soledad. Los árboles, testigos silenciosos de su angustia, parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran ofrecerle un refugio que ya nunca podría disfrutar. Pero a Ejo no le importaba. Ya no deseaba ser salvada. Su alma estaba rota, y el peso de su dolor la consumía por dentro. Se marchitó lentamente como una flor que se desvanece sin esperanza de renacer. Su belleza, antes vibrante y llena de vida, se desvaneció junto con el brillo en sus ojos. Echo no sabía cuánto más podría resistir, pero algo dentro de ella ya se había quebrado, y la vida parecía escaparse de sus venas como el agua de un río que ha dejado de fluir. Finalmente el cuerpo de Eco desapareció por completo. No, quedó rastro de su existencia, salvo un eco, una voz solitaria que nunca dejó de resonar en las montañas y los bosques. Su esencia, su dolor, su pasión no correspondida. Todo se transformó en un susurro eterno que quedaría grabado para siempre en la memoria del mundo. El tiempo siguió su curso, y el mundo continuó girando en torno a Narciso, indiferente al sufrimiento que había causado. Mientras tanto, otros corazones rotos comenzaron a reunirse en las sombras, unidos por el dolor y la humillación que él les había impuesto. Las víctimas de su arrogancia y su indiferencia no eran pocas. Muchos se habían enamorado de él. Muchos se habían arrojado al abismo del amor, solo para ser cruelmente rechazados. Igual que Eco, entre aquellos que sufrieron por culpa de Narciso surgieron murmullos de revuelta. Uno a uno, esos corazones destrozados se alzaron, clamando justicia ante los dioses. Las almas heridas, desesperadas por hallar alivio, llegaron a un punto en el que no podían soportar más el silencio y el dolor. Querían que alguien pagara por sus heridas. Querían que Narciso experimentara, aunque fuera por un instante, la amarga soledad que ellos habían sentido. Esas almas vagaron por montañas y valles y en su desesperación comenzaron a alzarse en un coro de voces. Clamaban justicia, buscando una forma de hacer que Narciso sintiera en su propia piel lo que él había causado a otros. Fue entonces cuando Némesis, la diosa de la venganza, escuchó los lamentos de esas almas heridas. Era una diosa implacable, que traía retribución a aquellos que caían en la soberbia y la crueldad. Némesis sabía que para Narciso el mundo giraba únicamente a su alrededor. Era ciego al sufrimiento que causaba, incapaz de ver cómo sus acciones afectaban a quienes le adoraban sin recibir nada a cambio. Con una sonrisa sutil pero decidida, Némesis supo que sería ella quien le daría su merecido al arrogante Narciso. Preparó una trampa, algo que haría que el hermoso joven sintiera por primera vez el dolor de un amor imposible. Némesis quería que experimentara la soledad de Eco, el tormento del rechazo. Sabía que solo entonces aprendería la lección que los dioses llevaban tanto tiempo intentando enseñarle. Y así, en el silencio de las montañas, los corazones rechazados esperaron con ansias la intervención de la diosa. Sabían que si Narciso era alcanzado por la venganza divina, el mundo finalmente comprendería el peso del desprecio y la indiferencia. Némesis observó el destino de Narciso con una serenidad inquebrantable. La diosa de la venganza sabía que había llegado el momento de actuar. Se ocultó en las sombras, con un plan cuidadosamente trazado. No sería una venganza común. No, Némesis quería que Narciso enfrentara el más doloroso de los amores, el amor imposible, aquel que nunca podría tener. Lo siguió mientras cazaba en los bosques, con los ojos fijos en su presa y la mente absorta en sí mismo. Estaba tan inmerso en su propia belleza que apenas notaba el mundo a su alrededor. Todo lo que veía era un reflejo de lo que deseaba: adoración, atención, reverencia. Pero Némesis no se dejó engañar. Sabía que el destino de Narciso ya estaba sellado. Lo condujo hasta un lugar apartado, un claro donde un lago de aguas cristalinas se extendía ante él. Las aguas estaban en calma como un espejo, reflejando el paisaje, y ahora la imagen de Narciso. Ella sabía que él nunca había visto su propio reflejo antes, algo crucial para la profecía. Ahora, todo estaba a punto de cambiar. Cuando Narciso se acercó al borde del lago, se detuvo de golpe. Sus ojos se posaron sobre el agua y quedó hipnotizado al ver a un joven tan hermoso como él mismo. Pero a diferencia de los demás admiradores a los que había ignorado, este ser no le adoraba. El reflejo le devolvía la mirada con la misma expresión vacía e impasible, como si lo desafiara a alcanzar lo imposible. Sin darse cuenta, Narciso comenzó a sentir un amor creciente por esa imagen. Estaba encantado. Era como si por fin hubiera encontrado a alguien que lo comprendiera, alguien tan perfecto como él.
No comprendía que la imagen en el agua era su propio reflejo, pero la obsesión ya estaba apoderándose de su mente. Se arrodilló junto al lago, extendiendo las manos para tocar la imagen, pero cada vez que lo intentaba, ésta se distorsionaba, como burlándose de él. Se acercó más, pero el reflejo se alejaba. Intentó tocar a ese ser perfecto que lo observaba, pero era inútil, y así Narciso se perdió en su propia obsesión, hasta que la fatiga y el hambre lo vencieron. Se negó a apartarse del lago, y su obsesión lo llevó a su propia perdición. Se marchitó, consumido por la locura de intentar abrazar lo que nunca podría tener. Narciso ya no sabía cuánto tiempo había estado allí. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, pero él no podía percibir nada a su alrededor. Todo lo que veía era ese rostro perfecto, ese reflejo que lo miraba con los mismos ojos ansiosos. Sus dedos temblorosos intentaban desesperadamente tocar la superficie del agua, pero con cada movimiento, la imagen se distorsionaba y se alejaba, como si se burlara de él. Con cada intento fallido, el deseo dentro de Narciso crecía más y más. Quería sentir, quería amar y ser amado por el ser que lo observaba con tanta intensidad. Estaba convencido de que si lograba alcanzarlo, por fin se sentiría completo. Estaba enamorado, pero de una manera que nunca había experimentado antes. Y sin saberlo, estaba enamorado de su propia imagen. Un amor imposible, irreal. El tiempo transcurría lentamente. Narciso ya no pensaba en nada más que en ese reflejo. Estaba atrapado allí, al borde del lago, completamente absorto en lo que veía en el agua. Pasaban las horas, pero él no se movía. Sus ojos fijos en la imagen que lo miraba con la misma intensidad. Sentía que perdía algo importante con cada segundo que la imagen se alejaba de su mano, como si su vida se escurriera junto con ese reflejo inalcanzable. Finalmente, agotado y desorientado, Narciso se lanzó al agua. Quería entrar en ese mundo, tocar ese amor imposible, abrazar a ese ser que creía el único digno de su afecto. Pero cuando se sumergió, no encontró nada más que la frialdad del agua y la distancia de su reflejo. Se hundió, incapaz de luchar contra la corriente de su propia obsesión. Su mente fue consumida por la locura del deseo, y su cuerpo se rindió ante la debilidad. Estaba tan absorto en su propia imagen que no se dio cuenta de cuánto se hundía, de cuánto se alejaba del mundo real. Narciso ya no sabía cómo regresar a la superficie, cómo desprenderse de la visión que lo consumía. Se estaba ahogando, no solo en el agua, sino en el dolor de un amor que jamás podría tener. Cuando los dioses miraron el lago, era demasiado tarde. Narciso se había perdido en su propio reflejo. Había sucumbido al deseo insaciable de amarse a sí mismo y con ello se había perdido para siempre. Los días pasaron sin piedad y Narciso, ahora completamente consumido por su obsesión, ya no podía distinguir entre la realidad y el reflejo que lo había aprisionado. Pasaba horas, días enteros, al borde del lago, incapaz de moverse, incapaz de ceder ante lo que su mente y su cuerpo clamaban. Se había convertido en una sombra de sí mismo, cada vez más delgado, sus ojos vacíos, pero aún fijos en el agua. Su belleza, antes admirada por todos, ahora parecía un recuerdo lejano. El rostro que tanto anhelaba tocar y abrazar no era más que una ilusión. El agua del lago, que antes reflejaba a un ser imponente y deseado, ahora mostraba a un joven consumido, de piel pálida y mirada vacía, buscando algo que nunca podría alcanzar. Estaba atrapado en un ciclo vicioso de amor y frustración, un amor unilateral que solo lo destruía más y más. El tiempo se deslizaba lentamente, y Narciso no se daba cuenta de cuánto se entregaba a la muerte. Se negaba a comer, creyendo que, al dejarse consumir por el dolor y el deseo, podría alcanzar la perfección del amor que buscaba. Pero la tragedia era que ese amor era una mentira, una ilusión que solo le traía sufrimiento. Mientras Narciso se marchitaba a la orilla del lago, los vientos que soplaban entre los árboles y las aguas parecían susurrar su nombre, como si intentaran advertirle, como si intentaran hacer que dejara de hundirse en ese amor imposible. Pero él no escuchaba, no podía escuchar porque estaba completamente ciego ante la verdad. Cada reflejo distorsionado que lo arrastraba más al agua le daba más esperanza, más deseo y lo alejaba aún más de la salvación. Finalmente, después de días y noches interminables, el joven se rindió. Ya no tenía fuerzas para luchar contra la debilidad que lo consumía. Su cuerpo estaba exhausto y su mente había sido tomada por la obsesión. El agua fría del lago lo envolvió por completo, y mientras se hundía, Narciso sucumbió a su propia desesperación. Murió allí,
solo, al borde de su propio amor. La tragedia de su muerte fue silenciosa, pero su impacto fue inmenso. La juventud y la belleza que tanto había venerado se desvanecieron en el momento en que aceptó la ilusión de un amor imposible, y en lugar de un ser humano solo quedó el vacío de la obsesión y la pérdida. La muerte de Narciso no pasó desapercibida para los dioses. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, observó con tristeza el destino del joven cuya vida había sido consumida por la vanidad y la obsesión. Aunque su muerte fue una lección sobre los peligros del amor propio excesivo, la diosa no pudo ignorar la belleza de Narciso, que de alguna manera merecía ser recordada. Con un gesto delicado, Afrodita decidió que Narciso no sería olvidado. En el lugar donde su cuerpo finalmente descansó, en la orilla del lago donde su alma se había perdido, la diosa hizo crecer una flor. La flor, con pétalos blancos y amarillos, se inclinaba hacia abajo, como si mirara su reflejo en el agua, exactamente como Narciso lo había hecho en su última visión. La flor que creció allí fue llamada Narciso, en honor al joven que nunca dejó de admirarse a sí mismo. Sus pétalos, tan delicados como la piel de un dios, simbolizaban tanto la belleza como la tragedia de su final. Así, la flor se convertiría en un símbolo eterno de la vanidad, del amor que es ciego e imposible de ser correspondido. Los demás dioses, aunque sintieron la tristeza de la muerte de Narciso, entendieron que había pagado el precio de su obsesión. Afrodita, con su naturaleza benevolente, le dio una forma de inmortalidad, pero no de la manera en que él había deseado. Narciso ahora viviría para siempre en su flor, que continuaría creciendo con el tiempo, admirada por aquellos que, sin saberlo, también podrían perderse en su belleza. Así, la flor del narciso se extendió por los campos y jardines, recordándole a todos que por más bella que pueda ser la apariencia de alguien, el amor que no se comparte, el amor que no se aprende a dar, siempre es un reflejo vacío y peligroso. Incluso los más hermosos, si se dejan cautivar demasiado por su propia imagen, pueden perderlo todo. El mito de Narciso atravesó los siglos, y sus enseñanzas resonaron a lo largo de generaciones. Con el tiempo, su historia no solo se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la vanidad y el egocentrismo, sino que también inspiró un concepto psicológico profundamente estudiado, el narcisismo. En la psicología moderna, el término narcisismo pasó a describir una condición en la que una persona tiene una visión exagerada de sí misma, una autoimagen inflada y una necesidad insaciable de atención y admiración. El narcisista, al igual que Narciso, busca constantemente admirarse y ser admirado, pero a menudo es incapaz de establecer conexiones genuinas con los demás. La historia de Narciso nos recuerda que cuando la búsqueda del amor propio se vuelve obsesiva y egoísta, termina aislando a la persona del mundo real. El reflejo que al principio parece hermoso y seductor se convierte en una prisión. Y, como en el caso de Narciso, lo que parecía ser una fuente de placer y satisfacción puede convertirse en la causa de la destrucción. Si te ha gustado esta historia, comparte en los comentarios qué has aprendido de ella. No olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte más historias como esta. Hasta la próxima.